por permitirme estar el día de hoy con ustedes. El título Huella de carbón de una producción de ciervo rojo bajo pastoreo intensivo, una alternativa de mitigación, es parte de mi trabajo de maestría. Les traigo algunos resultados preliminares de él. Previo a ello quisiera darles una breve introducción de si el sector agropecuario, enfocándonos más a lo pecuario, es vulnerable ante los efectos del cambio climático y cómo el sector pecuario impacta o se impacta de alguna forma al cambio climático, si tiene aportaciones, y pues para finalmente presentarles los de trabajo, lo que hemos obtenido y algunas conclusiones. Bien, pues dicho esto, entonces empezaremos con la parte de si el sector agropecuario es vulnerable al cambio climático. Según el último reporte del IPCC, entregado en el 2014, con una proyección para el 2030, dice que el sector pecuario, principalmente en lo que es escasez de alimentos, presentará algunos problemas. No tiene muchos resultados en cuanto a ello, pero en lo que presentan es que dicen que, por ejemplo, producciones de maíz y trigo tendrán una disminución en cuanto a la producción entre un 4 y un 12%, mientras que los sembradíos, que son a base de temporal, tendrán una disminución de hasta el 35%. También se tendrá problemas en cuanto al agua, sobre todo por escasez también, ya que se estima que en estas proyecciones existirá una mayor evotranspiración, hasta de un 50% del agua, es decir, que al aumentar la temperatura se evaporará más agua del suelo. A su vez que tendremos una menor filtración del agua, esto debido en gran parte por la deforestación que se causa para obtener pastizales, para obtener la alimentación de los animales o para la producción de alimentos para el humano. Y se estima que habrá un 20% más de demanda del agua del sector pecuario, esto para cumplir las necesidades que pues, nuestra población creciente necesita. También se dice que al menos en las enfermedades habrá o existirá un aumento en la distribución de ellas. ¿Esto por qué? Porque se aumentará una supervivencia en los agentes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se limitaban o se controlaban por condiciones frías. Al aumentar la temperatura, muchas de esas especies podrán sobrevivir y se podrán distribuir de mayor forma. Es decir, que a lo mejor algunas enfermedades que eran regionales, por ejemplo, como fiebre del Nilo o malaria, ya podrán distribuirse a lugares donde la temperatura aumentará y tendrán las condiciones para poder sobrevivir, y ya no tendrán la limitante de que temperaturas bajas inactiven a la gente. En este mismo informe, el IPCC dice que no hay como tal muchos estudios relacionados en cuanto a cuál es el impacto real que el cambio climático está generando específicamente en el sector pecuario. Solamente existe este de William, en el cual ha evaluado la producción de leche del Reino Unido, y en el cual se estima que anualmente habrá pérdidas por hasta 40 millones de libras anuales. Esto porque el estrés calórico está provocando que las vacas produzcan menos leche y se aumente la mortalidad en ellas. Todos estos efectos en países en donde la producción sea a base de temporal, los efectos serán mayores. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de México? Si nosotros vemos, la gran mayoría de nuestras producciones son de temporal, hasta el 82%, y solo muy pocas son del 18% sobreviven a base de riego. Entonces, pues nosotros seríamos un país que estaría en bastante, bueno, que estos efectos se marcarían de manera importante. Y esto ya lo podemos notar en, por ejemplo, efectos como El Niño en 1997 y 98, en donde las sequías provocaron una disminución en la producción de un 14%, que estima que fueron pérdidas por $200 millones. Y que procesos como estos de inundaciones, que prácticamente los tenemos cada año, llegan a causar pérdidas entre un 8 y un 42% en las regiones donde se llegan a presentar. Entonces podemos ver que sí, realmente estos efectos climáticos en la producción pues causan bastantes estragos. Ahora, ¿qué tanto aporta el sector agropecuario? Bueno, el sector pecuario en el cambio climático. Hay una pequeña discusión ahí entre si es el 14 o el 18%, ya ahorita más o menos les explicaré por qué, pero al menos se estima que el sector agropecuario anualmente emite 7.2 gigatoneladas de CO2 equivalente,
que sería representando más o menos ese 14%. Estas son las especies en lo que lo va distribuyendo, lo cual principalmente se lo llevan los rumiantes con un 74.5%. ¿Cuáles son los rumiantes? En este caso viene incluido aquí búfalo, pequeños rumiantes que serían borregos y cabras, los bovinos productores de carne y los bovinos productores de leche. Entonces podemos ver que producir leche y carne de bovino es en donde se está aportando la mayor parte de gases de efecto invernadero del sector pecuario. Viendo, por ejemplo, en la producción de leche y de carne, cuáles son los gases, ya hablando de gases de efecto invernadero, en donde es donde más aportan, en su gran mayoría, como lo podemos ver aquí, es en metano, pero también se aportan en cuanto a óxidos de nitrógeno y en cuanto a CO2. CO2 principalmente es por consumo de combustibles, por la parte de la deforestación, de CO2 que se libera por cambio de uso de suelo, que es donde les comentaba que existe la controversia entre si es el 14 o el 18%, porque eso de estimar el uso de cambio de suelo no está muy bien establecido. Y los óxidos de nitrógeno se liberan principalmente cuando es en el manejo de las heces de los animales y en la fertilización que se utiliza para la obtención de los alimentos. Pero podemos ver que pues prácticamente lo que se lleva las palmas es el metano, porque se produce es el gas que se produce en mayor cantidad. Brevemente, ¿cómo se produce el metano? En rumiantes, por ejemplo aquí en una vaca. A diferencia de ellos, bueno, a diferencia de nosotros, ellos tienen 4 compartimientos gástricos, lo que es el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso, que para cuestiones de gases de efecto invernadero nos interesará más la parte del rumen. ¿Qué sucede en el rumen? Una vez que el animal ingiere el alimento, en el rumen se degrada este alimento por bacterias metanogénicas para que puedan aprovechar esos nutrientes y convertirlos ya sea en el producto que nosotros necesitamos, en más carne. Pero finalmente lo que el animal no puede aprovechar y que es un desperdicio, digamos, de las bacterias, es el metano, que es el gas que habíamos visto que se produce de mayor forma. Y por eso la mayor parte de las opciones están enfocadas en este sector a reducir el metano. ¿Cuáles son las que hay? Son muy variadas. Se han buscado encontrar bacterias que puedan controlar esta población de bacterias metanogénicas, vacunas dirigidas hacia esa población, el uso de sustancias como ionóforos que también lo que hacen es controlar la población de estas bacterias productoras de metano. Y entre otras cosas que se han propuesto es el uso de otras especies que tengan un rumen más pequeño y que puedan producir finalmente también carne o leche, como cabras o ciervos. Disculpen. Ya entonces entraríamos en la parte de qué es lo que se hizo para el trabajo. Finalmente fue estimar la huella de carbón de una producción, en este caso fue ciervo rojo, que es conocido como Cervus elaphus, ese es el nombre científico. Se utilizó una metodología que es una herramienta que se utiliza o se conoce como análisis de ciclo de vida, que es de gestión ambiental, y esta producción era bajo pastoreo intensivo. Ahorita les explico qué consiste de ese pastoreo intensivo. El lugar en donde se evaluó este sistema o se llevó a cabo esta investigación fue en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Animal del Altiplano, conocido como CEIEPA, el cual es una institución perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, que está localizado en el estado de Querétaro, municipio de Tequisquiapan. Este sería parte de ese centro, en donde hay diversos módulos de producción. Todos se encuentran bajo pastoreo intensivo, donde principalmente la alimentación es a base de alfalfa. ¿Y por qué se conoce como pastoreo intensivo? Porque ya existe una tecnificación en cuanto a riego para poder producir el alimento para los animales. Ahora bien, ¿por qué fue ciervo rojo? Esta producción de ciervo rojo tiene trabajando en la UNAM alrededor de 15 años. Se ha propuesto como alguna alternativa, y ahorita en esta parte de cambio climático, y que es una de las especies en las que se puede contemplar como que puede reducir la cantidad de metano producido, es por eso que se escogió esta especie para evaluarla en cuanto a cómo están las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ver qué tan viable sería poderla implementar como una alternativa de producción.
El módulo de ciervos son 10 hectáreas dentro del centro, que está dividido también en 10 potreros. Básicamente son potreros de este tipo que están implementados con alfalfa. Cuenta con instalaciones necesarias para el manejo de la especie de los ciervos. Y básicamente el objetivo es vender este ciervo en pie. ¿Qué quiere decir esto de en pie? Que el animal se vende en la granja. Eso es lo que significa una venta en pie. Entonces ese es el objetivo de producción del módulo de ciervo. Los años que se evaluaron fueron de 2010 a 2013. Ahorita les traigo parte de los que son los resultados preliminares, en donde se revisaron los inventarios de animales productivos, reproductivos, de alimentación con los que tenían los animales durante esos 4 años. ¿Y qué es lo que se hizo ya como tal en el proyecto? Se consideró toda la alimentación que tenían durante el año, que en este caso eran o pacas de alfalfa o la alfalfa que se obtenía, estas pacas que se obtenían dentro de los potreros de alfalfa. Finalmente eso todo lo consumía el animal. Se calcularon cuáles eran las emisiones, por lo que les había hablado en producción de metano de origen ruminal, es decir, por el eructo del animal. De ahí se evaluaron cuánto de esos nutrientes se habían convertido realmente en ciervo, es decir, en el producto que nos interesaba, y se calcularon además las emisiones que hubo por el manejo de excretas. Aquí ya se consideró lo que son producción de metano y de óxidos de nitrógeno en esta parte, y estas emisiones finalmente se llevaron a kilogramos de CO2 equivalente por cada kilogramo de peso vivo que se producía en el centro. ¿Cuáles fueron los resultados? Producir 1 kilogramo de ciervo peso vivo, se emiten 27.09 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilogramo de ciervo. Esto es mucho, esto es poco. Para los bovinos se reporta que es 20 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilogramo de peso vivo que se emite. Aquí podríamos estar pensando que entonces pues ya los ciervos ya no serían una opción de mitigación, ¿no? Porque pues, los bovinos están emitiendo menos. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió, por qué es que andan en esto. Estas condiciones del bovino son ligeramente parecidas. Ahorita vamos a ver algunas de las diferencias. ¿Qué es lo que sucedió? Este es el estudio el cual les presenté, en el cual podemos ver que sí, efectivamente el metano representó el 58%, que es lo que se reporta anualmente, mientras que en los ciervos representó solo el 33%. Entonces vemos que se cumple la parte en que sí, los ciervos emiten menos metano de origen ruminal. Sin embargo, el problema estuvo aquí, que emitieron una mayor cantidad de óxidos de nitrógeno contenidos en las heces. Aquí fue el 66%, mientras que en los bovinos del estudio que les presenté es del 40%. Y bien, ¿de dónde proviene estos óxidos de nitrógeno? Principalmente pues, del nitrógeno. ¿Pero dónde está contenido ese nitrógeno? Está contenido en la proteína. ¿Y esa proteína dónde se encuentra? En el alimento que tenían los animales. La alfalfa es característica por ser un alimento altamente proteico. Entonces es un alimento que se les estaba dando a los animales y que contiene mucha proteína. ¿Qué es lo que sucedía con esta proteína? Si lo consideramos entonces que el 100% de la proteína o del nitrógeno que entró al sistema estaba contenido tanto en lo que pastorearon como en lo que consumieron por pacas, los animales finalmente consumieron ese porcentaje de nitrógeno. ¿Cuánto de ese nitrógeno? Porque también la proteína está contenida en la carne, que finalmente es lo que a nosotros nos interesa. Solamente el 4% de ese nitrógeno se convirtió en un producto que nosotros queríamos. El resto de todo ese nitrógeno se quedó aquí. El 96% del nitrógeno se quedó en las heces y finalmente se convirtió en un gas de efecto invernadero, entre otras cosas. Pero bueno, aquí es gas de efecto invernadero, el 96% se desperdició. Pues podríamos decir que los ciervos son ineficientes. Pues no. Normalmente en el sector agropecuario se estima que solamente entre el 5 y el 10%, las más eficientes, de todo el nitrógeno que se utiliza se convierte en un producto. El resto se está convirtiendo en un contaminante. Este tipo de problema, de hecho, ya está considerado como una problemática mundial. Algunas de las dependencias de la ONU emitieron este libro que es anual, en el cual son los problemas emergentes
para ese año que se destinan, y en el cual en el primer lugar está el problema del nitrógeno. Porque, por ejemplo, en el sector pecuario el 71% de las emisiones de óxidos de nitrógeno provienen de este sector. Y se espera que para el 2030 estas aumenten en un 30%. Entonces ya podemos ver que pues, el nitrógeno tiene mucho que ver en cuanto a la alimentación de los animales, porque lo estamos desperdiciando y se está convirtiendo en un contaminante. Bien, ¿qué sucedería? Adicionalmente en mi trabajo hice un modelo en donde qué sucedería si yo le reduzco la proteína a los animales. Esta primera parte fue lo que les presenté, en donde son los 27 kilogramos que se daban. Posterior a este primer resultado que se dio, en el centro se cambió un poco la dieta a praderas de alfalfa y un pasto, donde ya entonces el contenido proteico bajaba un 18%, en donde podemos ver que las emisiones de metano por eructo se mantenían iguales, pero que sí las emisiones por óxidos de nitrógeno bajaban y el total disminuía. Ahora, esta es la siguiente opción que se planteaba, en donde podemos ver que ya al tener una pradera 100% de pasto, el contenido proteico bajaba un 12% y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuían a 19 kilogramos de CO2 equivalente. Este es el que les estaba presentando previo con los bovinos, en donde podemos ver que ellos tenían en su dieta 15% de proteína. Aquí ya podríamos estar pensando que tal vez ya entonces sí los ciervos podrían ser una opción de mitigación, pero aquí sucede algo muy importante. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando los bovinos yo les bajo la proteína? Vemos que se aumentan hasta 42 kilogramos de CO2 equivalente, sobre todo porque aquí el metano en el eructo se aumenta. Entonces la alimentación en los animales juega un papel muy importante. Tenemos que estar cuidándola demasiado, porque podemos ver que en algunos casos, con el hecho de disminuir la proteína, podemos disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero, mientras que en otros no. Entonces no nada más nos tenemos que quedar con una opción de que vamos a bajar la proteína, porque tenemos que evaluar muchas cosas. Con este modelo podemos ver que las emisiones, al menos con las que se tenía trabajando el centro, se reducen en un 30%. Aquí en lo que les comentaba, entonces ya podríamos pensar que sí podría ser una opción los ciervos como de una opción de mitigación. Pero ¿qué sería lo más importante que tendríamos que estar pensando? Que estos nutrientes finalmente tenemos que hacer algo para que no se conviertan en emisiones. Y es buscar la forma de que estos nutrientes, en lugar de que lleguen a un proceso donde terminen como unas emisiones, se reciclen para que se conviertan nuevamente en nutrientes y lo podamos obtener como un producto y estemos evitando que se conviertan en emisiones. ¿Cuál ya fue otra de las opciones que se plantea para el centro? Estos son los potreros en donde trabajan los ciervos. Es tratar de convertir estos potreros en eso, que son sistemas que se están proponiendo, que se conocen como sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles, en donde adicional a eso, con una rotación de cultivos, una técnica de labrar que se conoce como labranza mínima, es lo que nos permite que esos nutrientes finalmente se puedan incorporar más fácilmente a la tierra y convertirse nuevamente en alimento para los animales y que no se estén convirtiendo como contaminantes. Este tipo de sistemas aparte nos ayudan a captar mayor cantidad de agua, es decir, nos permiten que el agua filtre con mayor eficacia hacia los mantos freáticos. Además de que el hecho de que tengamos este tipo de vegetación nos ayuda a una captura de carbono, entonces nuestros efectos de mitigación serían mayores. Si todo eso lo vemos de forma global, a nuestras producciones nos ayudan a tener una mejor adaptabilidad hacia el cambio climático. Ya para concluir eso, podemos decir entonces que el ciervo puede ser una opción de mitigación siempre y cuando hay que tener en cuenta la alimentación en ellos y sobre todo la proteína. ¿Por qué? El ciervo tiene una característica, se dice que es un animal muy rústico, en donde prácticamente le podemos dar alimentos muy pobres y los convierte en proteína de origen animal. Entonces, si nosotros, que es lo que sucedía en el CEIEPA, le damos un alimento muy rico, el animal no tendría la capacidad de aprovecharlo y simplemente lo convierte en un contaminante. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar qué es lo que sucede ahí.
tenemos que encontrar la forma de que esos nutrientes finalmente no terminen como un contaminante, hacerlos más efectivos esos nutrientes. Y que finalmente podemos ver que cualquier opción de mitigación hay que evaluarla, no simplemente la tenemos que tomar como una receta y llevarla a cabo en todos lados, sino las tenemos que evaluar antes, porque podemos ver que una opción que parecía muy viable en decir, pues simplemente vamos a reducir el metano porque hacemos un rumen más pequeño, nos puede resultar en un problema si no evaluamos todas las opciones que tenemos de mitigación. Bien, para el sector agropecuario en general, tendríamos que estar pensando ya en cambiar nuestras formas de producción que nos enseñaron, bueno, al menos a mí, que nos enseñaron en la escuela, en cómo se produce la ganadería. ¿Por qué? Porque se supone, o al menos se dice que el 35% de la superficie terrestre, que es habitable por el humano, está destinado a pastoreo. Esto significa que son 5.1 billones de hectáreas las que están destinadas al pastoreo. Y que sobre todo, esas hectáreas en algún momento fueron deforestadas. Se liberaron más gases de efecto invernadero por esa deforestación. Se dice que de 1990 a 2007, de entre el 14 y el 25% de las emisiones de origen humano fueron por deforestación, y la mayoría de esa deforestación fueron áreas destinadas a pastoreo. Eso representó entre 1 y 2.2 gigatoneladas anuales. Y pues nuevamente, entonces tenemos que buscar esa forma de que todo esto que ya a lo mejor deforestamos, podamos integrarlo a que esos nutrientes sean efectivos, que no se estén convirtiendo finalmente en un contaminante. Y pues nos tenemos que preparar, porque si Tabeles IPCC también lo dice, si hoy dejáramos de emitir, los efectos que ya generamos tardarían 70 años en desaparecer. Entonces este tipo de escenas las seguiremos viendo aunque hoy dejáramos de emitir, que hoy no emitiéramos nada de gases de efecto invernadero, las seguiremos viendo. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que hacer opciones de mitigación, pero también opciones de adaptación. Pues por ejemplo, ese tipo de sistemas que yo les presenté como los silvopastoriles se dicen que tienen entre un 60 y un 80% menos de daño cuando suceden este tipo de cosas. Entonces esa es una forma en que podemos empezar a adaptar y que este tipo de sistemas no nos estén causando los problemas que cada año nos suceden. Y pues por mi parte sería todo, no sé si tengan alguna pregunta.